amigos de Emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Continuamos conversando con el señor Enrique Díaz, presidente del Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas. Señor Díaz, entonces, con esta situación que usted bien nos ha descrito del panorama internacional y también la cautela que debemos tener respecto a nuestra propia realidad, ¿qué recomendaciones le damos al público en medio de esto? Reforzar la cautela, como tú bien dices, hay que seguir siendo prudentes, ¿no? Tenemos un panorama hacia adelante incierto, valga recalcar lo mismo, con un ligero sesgo un poquito más neutral hacia pesimista, digamos, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, pero va a frenar un poco, entonces la gente tiene que saber que sus fuentes de ingresos, sus capacidades de ingresos no van a ser las mismas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, cada quien, por supuesto, es dueño de su escenario. Así es. Que maneje con mucho más cuidado sus recursos, ¿no? Siempre decimos acá, tus ahorros, tus inversiones, tú tratas de juzgarlas o analizarlas en función a cómo la vas a usar. Si yo tengo plata que la voy a necesitar de repente porque la tengo programada o la estoy juntando porque quiero comprar algo importante de aquí a medio año, un año, ok, eso va a significar que busque un instrumento más o menos de mediano o corto plazo. Pero esa es una, de todas maneras, o sea, los depósitos a plazo son interesantes cuando yo ese dinero no lo necesito, digamos, los próximos 6, 12 o pocos años, ¿no? Cuando necesito cosas de repente de aquí a los próximos 3 meses es distinto, ¿no? Pues si bien es cierto, los depósitos a plazo sirven, pero por ejemplo ahí hay toda una dinámica importante en el tema siempre de las acciones, los fondos mutuos. Recordarle a la gente que el tema de los fondos mutuos son inversiones de largo plazo. Eso es importante, ¿no? Salvo aquellos que se llaman fondos de corto plazo, pero en todos los casos hay que informarse. Hay muchos fondos, ya tenemos más de 50 fondos, que hay que mirarle su historial, ¿no? Y recordando para que sepamos con quién estamos trabajando. Así es. Pero segundo, que lo que pasó en el pasado, lo que sucedió en el pasado, no es garantía de lo que sucede en el futuro. Esa es una de las cosas diferentes entre un fondo mutuo y un depósito a plazo. Si gané 30%, vamos a poner una cifra. Nada garantiza que la voy a volver a ganar. Ese es el fondo mutuo, por naturaleza es de rentabilidad incierta. O sea, entonces, si vamos a invertir en acciones, por ejemplo, a través de un fondo mutuo, hay que esperar, hay que saber, yo siempre recomiendo, mira de 3 años para arriba. La bolsa históricamente demuestra que a la larga es muy rentable, pero hay que tener paciencia, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si yo necesito la plata menos de ese tiempo, yo digo, métete en depósitos a plazo, métete probablemente en fondos mutuos que invierten a su vez en instrumentos a corto plazo, y ese debería ser más o menos mi horizonte. ¿Y ahí cuánto puede estar ganando en depósitos a plazo? ¿Cuánto se está ganando? Sí. Bueno, ha ido bajando la tasa, como todos sabemos, por el efecto de la competencia, etcétera. En el mejor de los casos uno puede obtener entre 8 y 8,5%. Bueno, no es una tasa no es malo considerando que la inflación todavía está proyectada alrededor del 3%. Y que la bolsa puede estar con rendimientos negativos, ¿no? Y la bolsa, digamos, empezó el año muy bien y ha ido un poquito frenando su expectativa. Pero hay detalles, ¿no? El otro tema importante, insistir en la idea de que la perspectiva es que, ya lo estamos viendo, por sufrimiento de muchos, que el dólar sigue perdiendo un poquito valor. 2.62 o 6.2. Y lo decíamos acá contigo, más de una oportunidad, decíamos, hubo un hipo, ¿recuerdas? Hace 2 meses dijimos, claro, cuidado, que la tendencia siempre es hacia la baja. Todos los países emergentes que siguen creciendo de manera importante como Perú van a seguir viendo reforzar su moneda. Perú, eso significa que el dólar va a quedarse, en el mejor escenario se quede en su 2.62 o puede seguir bajando. Entonces, invertir en dólares no es una buena idea. Siempre dice, bueno, entonces yo puedo endeudarme en dólares. Bueno, sí, pero no especulen con la moneda. El problema es básicamente que hoy día podemos hablar de aquí a 6 meses, nadie puede saber lo que va a pasar de aquí a 2, 3 años. Y si el dólar rebota y yo me endeudo en dólares, puedo tener serios problemas. Entonces, no especulemos con la moneda, no invirtamos en la moneda de dólar, por lo menos a corto plazo, el sol es mucho más recomendable. Y si, por ejemplo, hablamos hace un segundito de que Estados Unidos pudiera inyectar liquidez como manera de tratar de reflotar su economía, hay que estar atento a eso. Casi cantado, casi anunciado que lo que va a hacer eso va a empujar a mucha gente a protegerse. ¿Cómo se protege? Oro. Entonces el oro puede ser una buena perspectiva en los próximos meses si es que Estados Unidos efectivamente es una inyección de liquidez. El oro es un mecanismo de protección contra la inflación. O sea, si el mundo empieza a percibir que puede haber inflación,
este tipo de commodities como el oro va a ser un elemento también interesante a considerar. ¿Y cómo se invierte a través de qué bueno, ETFs básicamente, ETF, ¿no? Las ETFs son fondos mutuos que se listan en bolsa en Nueva York. Hoy día casi todas las sociedades agentes de bolsa pueden ofrecerte este servicio y tú puedes hacerlo a través de esto. Hay que ir un poquito hablando la perspectiva también para que la gente tenga otras alternativas. ¿No? Interesante. Y allí, por ejemplo, ¿qué es lo mínimo recomendable de invertir? Porque hay comisiones que cobran, ¿no es cierto? Sí, bueno, es cierto. O sea, los más competitivos te están cobrando entre 25 y 35 dólares por operación. Yo creo que uno debe estar pensando en invertir no menos de $1.000 para arriba, por supuesto, ¿no? Cuanto más inviertas se va a diluir más este gasto, ¿no? Así es, porque es un monto fijo, claro, ¿no? Sí, una inversión muy chiquita no es recomendable en estos casos. Así es, o sea, es muy buena esa recomendación. Entonces, volviendo a nuestro tema, si es que estamos viendo economías como Brasil, porque siempre se habla, si es que Europa está afectada, Estados Unidos también, bueno, tenemos felizmente, nuestro principal socio comercial es China, y los vecinos, se habla de venderle a los vecinos, ¿qué alternativas le va a quedar entonces a los exportadores, ¿no? Bueno, felizmente se habla de que algunos exportadores ya han ido recomponiendo su portafolio, ¿no? ¿Se acuerdas cuando salió la crisis del 2008? Hubo mucho temor porque Estados Unidos era la principal economía que se deterioraba. Algunos lograron reacomodarse, empezar a orientarse, por ejemplo, a Oriente, a China, etc. Hay que tener en cuenta eso. Lo bueno de que he compensado un poquito este efecto, me parece, es que esta serie de tratados de libre comercio que hemos firmado, ¿no? Que nos ha dado una serie de facilidades que no teníamos. Entonces, si bien es cierto, el entorno internacional está deteriorándose, el tratado de libre comercio en algunos casos ha compensado ese efecto. Pero el secreto a la larga es diversificación, no solo por ahora, ¿no es cierto? Me refiero a mercados, porque ahora salvaremos el bache, digamos, de repente, pero va a seguir, es un tema que todavía, yo solo que vamos a tener unos buenos años antes que podamos decir con tranquilidad, hemos salido de la crisis. Hablábamos contigo hace un tiempo también, decíamos, esta es una forma inédita de crisis, ¿no? Al comienzo del 2008 decíamos, esta va a ser parecida a la Gran Depresión, y había mucho temor, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, va a terminar siendo como la Gran Depresión, pero de una forma alternativa, ¿no? La Gran Depresión fue un golpe fuerte que duró durante 10 años sus efectos por lo menos. Esto no ha sido un solo golpe, ha sido un golpe gradual, de reacomodos sucesivos, pero ya tenemos, vamos por el quinto año. No salimos, vamos al quinto año y probablemente vamos a tener 3 o 4 años más de problemas económicos en general. Y va a ser la década completa de problemas tipo de crisis internacional. Y muchos que, finalmente, señor Díaz, agradecemos su presencia hoy, muchos que están viendo nuestro espacio y luego lo pueden ver a las 12, a las 5, en las repeticiones, lo que quieran. Aquí, el mensaje es, tengo efectivo, me compro un auto, invierto en una propiedad, ¿qué hago? Muchos se preguntan, muchos me han hecho esa pregunta. ¿Qué le decimos? Hay que guardar pan para mayo. O sea, creo que es un buen momento que si no necesito el bien... ha habido, por supuesto, una tendencia hacia el consumo. La gente tenía más poder adquisitivo. Entonces, la venta de autos hay que hacer una previsión hacia adelante, ¿no? Tengo ingresos suficientes, voy a estar con los suficientes recursos de aquí en los próximos 12 o 24 meses. Si tengo todo eso asegurado, muy bien. O sea, uno puede siempre seguir consumiendo lo que uno desea. Pero si tengo incertidumbre sobre eso, yo creo que hay gastos que pudiéramos ir un poquito postergándolos. Una vez que se nos aclare el panorama de cómo va a ser un poquito el escenario económico, ¿no? Perfecto, muy bien. Y las inversiones hay que manejarlas con mucha prudencia y cautela. Absolutamente. Yo creo que la volatilidad va a seguir siendo, no hay respuestas claras. Pero el mercado inmobiliario es una buena alternativa. Entonces, si tengo pero nuevamente el mercado... comprar una segunda propiedad para luego alquilarla es una buena alternativa. Sigue siendo... Por supuesto, para quienes lo pueden hacer... Sí, es una alternativa, pero nuevamente es una inversión de mediano a largo plazo, ¿no? Así es. O sea, hay que pagarlo. Así es. ¿Qué pasa si el mercado de repente se resiente, ¿no? Y ya no hay suficiente demanda? Eso no es inmediato. O sea, la gente dirá, bueno, pero si sigue creciendo, claro. ¿El mercado hipotecario para usted? ¿Perdón? ¿El mercado inmobiliario? No, mira, hay un tema. La burbuja, por si acaso, no solamente es un tema de crecimiento de precios. Es un tema de que hay un acceso irrestricto y barato a las fuentes para financiar la adquisición inmobiliaria. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, los créditos hipotecarios todavía en Perú son una parte marginal del total sistema financiero. O sea, eso no existe en Perú todavía. Lo que hay, yo digo, son una suerte de chichones, ¿no? O sea, hay crecimientos focalizados, pero no es generalizado. Perfecto.
Muy bien, señor Díaz, muchas gracias como siempre por sus recomendaciones al público que hay que tener en cuenta. Entonces, guardar pan para mayo es la reflexión más importante de esta mañana. Nos vamos a la pausa, volvemos con más.